Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 23, es lo que vamos a ver hoy. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 23. Antes de comenzar la lectura, quiero contarles una breve historia. No sé si, creo que muchos saben que en el mundo antiguo era conocido por sus grandes edificios y esas maravillas que tenían, ¿no? Hay 7 maravillas del mundo antiguo y 7 maravillas del mundo hoy, ¿no? Pero las maravillas que había antes eran únicas. Está entre ellas el Coliseo Romano, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, hay el Faro de Alejandría, hay varias maravillas del mundo antiguo que uno se asombraba y se quedaba pasmado, ¿no? con esas construcciones enormes y decoradas. Una de esas maravillas del mundo antiguo se encontraba en Éfeso, el templo de Artemisa. En el año 356 más o menos se terminó de construir. Para que tengan una idea, ese templo medía 115 metros de largo por 55 metros de ancho y contaba con un total de 127 columnas de 18 metros cada una, que soportaban un inmenso tejado de madera, el cual se abría por todo el patio interior. Así que era gigante. Y al margen de su tamaño, el edificio había sido construido con lujosos materiales como el cedro importado del Líbano, mármol, era decorado de forma espléndida con bordes y tallas que bordeaban todas las columnas de todo el templo. Así que era majestuoso e imponente el templo de Artemisa. Si ustedes después lo buscan, van a ver que era algo único. Y muchas personas querían ser parte de ese grupo sacerdotal que servía en ese templo de Artemisa, no solo por lo que implicaba ser sacerdote, sino por lo que implicaba estar dentro de ese templo en ese momento, en esa cultura pagana. Era algo único. Tenías un estatus y una posición que quizá otros o en otro lugar no la ibas a encontrar. Es como decir, por ejemplo, que ser director de una obra de teatro o ser director de un teatro es importante, pero no todos llegan a ser director del Teatro Colón, ¿no? Entonces, el Teatro Colón es uno de los 3 más grandes del mundo. Y algo así era lo que implicaba ser sacerdote en el templo de Artemisa. Y en ese tiempo se encontraba un hombre llamado Eróstrato. Eróstrato era un pobre pastor en la ciudad de Éfeso que por su egocentrismo tenía enormes deseos de formar parte de la casta sacerdotal del templo. Un lugar que jamás pudo ocupar porque claramente tenía varias inaptitudes que no le hacían apto para ese labor. Una noche, Eróstrato, consumido por la envidia y el orgullo, se introdujo en el templo de Artemisa y prendió fuego el impetuoso techo de madera. El incendio pronto consumió todo a su paso y devoró toda la cubierta, y al derrumbarse la cubierta, tiró todos los muros y todas las columnas del templo. Así que ese enorme y majestuoso templo quedó un montón de ruinas. Cuando fue capturado, ¿no? Y fue torturado por lo que había hecho, Eróstrato confesó que solo tenía una cosa en mente que lo motivó para destruir el templo. Y él dijo que mi nombre sea reconocido y recordado para la posteridad. Mi nombre sea reconocido y recordado para la posteridad. Por tal acto, Eróstrato fue ejecutado y se prohibió mencionar el nombre de Eróstrato, incluso bajo la pena de muerte. Así que fue bastante grande lo que había hecho. En cuanto al templo, claramente imponente y majestuoso, no quedó más que ruinas y cenizas. La historia de Eróstrato y la destrucción del templo de Artemisa nos muestra cómo un hombre movido por la envidia y el orgullo puede destruir algo enormemente importante y valioso. Nos muestra que el orgullo personal no es algo delicado con lo cual podemos jugar o que puede ser comprensivo. Así que en ese entonces, ese templo, que es un templo como ningún otro, fue destruido hasta no quedar cenizas, pero ahora nosotros tenemos un templo. Estamos en un templo y somos el templo del Dios vivo.
y que a pesar de que no se ve de forma visible con grandes columnas decoradas y talladas, es inconmensurablemente más majestuoso que el templo de Artemisa, que aquel que destruyó Eróstrato. Y sin embargo también puede ser destruido. Y tenemos que saber algo, que es lo que dice el texto, ahora lo vamos a leer, pero meterse con el templo de Dios es meterse con Dios mismo. Porque el valor del templo de Dios, no radica en sus decoraciones, radica en que la sangre preciosa de Cristo hizo posible ese templo. Radica en que este templo refleja el carácter de Dios Santo, refleja su gloria, su justicia, su majestad. Por eso debemos conocer bien el valor del templo de Dios. Debemos conocer cómo se destruye el templo de Dios y debemos conocer cómo cuidar el templo de Dios. Esos van a ser los 3 puntos que vamos a ver hoy. El valor del templo de Dios en el versículo 16, cómo se destruye el templo de Dios en el versículo 17 y los versículos 18 al 23 vamos a ver cómo se cuida el templo de Dios. Ahora sí vamos a leer 1 Corintios 3, 16 al 23. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Nosotros apenas leemos la carta, en el capítulo 1 ya nos damos cuenta que Pablo tiene una urgencia y una preocupación. Y hay una angustia que se puede percibir en el corazón del apóstol Pablo. En el versículo 10 del capítulo 1, Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo padecer. Pablo hace un pedido urgente, dice, os ruego, hermanos, os ruego que no haya divisiones entre ustedes. La iglesia de Corinto estaba compuesta por cristianos judíos, por gentiles. Los judíos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, los gentiles venían con sus costumbres paganas, había diferencias étnicas, había desigualdades económicas entre miembros, algunos eran bien acomodados económicamente, otros estaban en extrema pobreza y eran esclavos. Así que todas esas diferencias llevaron a causar muchos problemas. Y estas tremendas diferencias hacían que la iglesia de Corinto no sobresaliese por su estabilidad, por el contrario, era conocida por su desestabilidad, por esa división que había surgido en Corinto. Y cuando la desunión, la división se apoderó de la iglesia de Corinto, se distanciaron los hermanos, los miembros, cambiaron la unidad por la discordia y tristemente la división entre hermanos había tocado lugar en la iglesia. Y Pablo, que amaba mucho la iglesia de Corinto, decide tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo que había ocasionado esa división en Corinto? Bueno, los creyentes habían hecho grupos y facciones dentro de la iglesia de Corinto. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo y otros de Cristo. Habían hecho facciones según su maestro preferido. Estaban unos contra otros y se identificaban con quien mejor les parecía. Y Pablo describió la actitud de estos creyentes también en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Para Pablo esto era inentendible, no lo podía entender Pablo, porque después de todo, tanto Pablo como Apolos, que Apolos se dice históricamente que era un predicador bastante prominente, incluso mejor que el apóstol Pablo, en cuanto a la elocuencia que tenía, Cefas era Pedro y Cristo, pero tanto Pablo como Apolos
y Pedro habían enseñado lo mismo, que Jesús era supremo. Entonces era algo inentendible para el apóstol Pablo eso. Los apóstoles y los maestros que eran Cefas, era Pablo y era Apolo, eran simplemente siervos. Jamás estuvo en la mente de los apóstoles crear escuelas de pensamiento filosóficas como había antes. Jamás. No tenían la intención de crear rivalidad o división, sino de construir la iglesia que Jesucristo había diseñado. Y en el capítulo 3, versículos 5 al 6, leemos lo siguiente. Capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el versículo 11 del capítulo 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tristemente, hermanos, la iglesia estaba dividida. Y es imprescindible entender el problema de la situación. Acá es importante aclarar esto. No es que la iglesia completa estaba dividida. Había un grupo de hermanos que estaban divididos. Es suficiente con que dos hermanos tengan división y que la iglesia ya está dividida. Es suficiente que dos hermanos tengan división y conflicto y eso ya hace que la iglesia se esté dividiendo. Y esto es lo que le pasaba a los corintios. El problema era el orgullo y la envidia de los hermanos de Corintios. Algo así como lo que tuvo Erastro y que lo llevó a destruir el templo de Artemisa. Dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a ver el punto 1, el valor del templo de Dios. La importancia de entender esto es que no se trata de un templo físico, se trata del templo de Dios. Es un templo que no fue formado por manos de hombres. Así que es imprescindible entender el valor del templo de Dios. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le dice, ¿acaso no saben? Pablo no está preguntando, sino que está reprendiendo a los hermanos de Corintio. Lo que les está diciendo es, si saben que son el templo de Dios, ¿por qué se dividen? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Si saben que son el templo de Dios, ¿por qué causan división? ¿Por qué tienen división entre ustedes? Lo hace para hacerles entender el problema. Y de hecho utiliza dos ilustraciones en el versículo 9 para hacerlo aún más entendible. Miren el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios y edificio de Dios. Pablo usa el campo y el edificio para hablar de la iglesia. Y esto es sorprendente porque para los primeros lectores, hermanos, era sorprendente. Dice el 16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El concepto de templo, para ese tiempo, hermanos, era un edificio en el cual se acercaban a ofrecer sacrificios y se acercaban a Dios mediante ese edificio. Ese era el concepto de templo. Para todos, incluso hoy en día hay muchos lugares donde tienen esa visión de templo. Pero en ese momento era aún más, era un lugar físico donde se podían reunir y acercarse a Dios. Pero Pablo le dice, y presten atención a esto, le dice, no saben que son, plural, son, todos ustedes, el templo singular. ¿No saben que son ustedes el templo en singular, el templo de Dios? En un principio el templo era un edificio, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Era el tabernáculo y después el templo. Pero después vino Cristo y el significado cambió, porque cuando Cristo vino, el concepto de templo pasó a ser de un edificio a una persona, Jesús mismo. Pero cuando Cristo muere y asciende al trono, vuelve a cambiar el concepto, y Pablo dice que el templo son ustedes. Ustedes mismos son la iglesia del Dios vivo. Cada uno es la iglesia de Dios porque Dios habita en ustedes. Pero ahora, hermanos, el concepto cambia un poco más. Porque Pablo pasa del edificio a una persona, Jesús, de Jesús pasa a nosotros individualmente, pero ahora tampoco somos el templo de Dios individualmente. Ahora el cuerpo está representado en pequeñas comunidades llamadas iglesia local. Por eso le dice, ustedes son, todos ustedes, el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, nosotros juntos somos el templo de Dios. Y esto es importante porque si usted está solo, en cierta manera es el templo de Dios.
Porque usted tiene al Espíritu Santo morando en su interior. Y usted individualmente, cuando está en su casa, cuando va a comprar, cuando hace sus cosas, es el templo de Dios porque Dios mora en vos. Pero no es el concepto completo de templo. Si usted se queda con esa idea, está entendiendo de forma incorrecta el concepto completo del templo de Dios. Porque el concepto de templo está completo cuando la iglesia local se reúne y los hermanos tienen comunión los unos con los otros. Ese es el concepto completo de Dios, del templo de Dios. Así funciona el templo. Si yo estoy solo, el templo no lo puedo ver en plenitud. Necesito estar en comunión con los hermanos. Ahí es cuando el templo de Dios se ve en su magnitud, cuando se puede experimentar de una manera real el templo. Por eso un cristiano, alguien que dice ser parte del cuerpo del Señor, pero no congrega, está cometiendo una falta grave. No puede haber un cristiano que no congregue. Porque si es templo de Dios, tiene que estar unido y formar ese templo con los demás hermanos. Una persona no puede entender la gloria de Dios ni la persona de Cristo si no congrega y si no tiene comunión con su iglesia. No puede. Si usted quiere experimentar la presencia de Dios cuando viene y la gloria de Dios, tiene que congregar y tener comunión con la iglesia. Es la única manera. La única manera de poder experimentar la presencia de Dios y conocer a Dios verdaderamente y conocer a Cristo verdaderamente es en comunión con la iglesia. Pablo básicamente les dice que nadie puede entender la gloria de Dios hasta que no vea a la iglesia reunida. De hecho, hermanos, Pablo en la misma carta, en el capítulo 14, dice que cuando la iglesia está congregada y reunida y un incrédulo entre por la puerta y vea lo que está pasando, vea el amor entre hermanos, la comunión entre ellos, la preocupación mutua, escuche la predicación bíblica, vea la cena del Señor, entonces el incrédulo, contemplando todo eso, solo contemplando todo eso, adore a Dios, se postre sobre su rostro y diga verdaderamente Dios existe y está entre ustedes. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23. Vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios 14, 23. La misma carta, capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, que hablen lenguas no tiene sentido, pero si todos profetizan, o sea, si todos hablan palabra del Señor y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso es importante congregarnos y reunirnos, el tener comunión los unos con los otros, que haya un amor sincero y mutuo entre los hermanos, como, no con un grupo selecto, con todos, que tengamos con todos amor y comunión los unos con los otros, una preocupación sincera, porque de esa manera, solo de esa manera, se refleja el templo del Dios vivo. Ahora, ¿qué pasa cuando no somos diligentes en eso que tenemos que hacer como templo de Dios? Bueno, el templo se puede destruir. Y es lo que vamos a ver en el punto 2, versículo 17. ¿Cómo se destruye el templo? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, del capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo se puede destruir en dos niveles. En primer lugar, de una manera superficial, un nivel superficial, y el segundo de un nivel fundamental. El primer nivel de un nivel superficial y el segundo de un nivel fundamental. Y espero que ninguno de ustedes esté en ninguno de esos dos niveles. ¿Cómo se destruye el templo a nivel superficial? Bueno, como cuando agarras una masa y querés tirar una pared y le das un mazazo, se destruye la pared, vuelan ladrillos para todos lados, se desprenden los bloques. Bueno, algo similar pasa con el templo de Dios. Se destruye de manera superficial, logrando que esas piedras vivas, nosotros que conformamos el templo de Dios, se dividan.
Entonces se está destruyendo el templo de Dios. Es lo que estaba pasando en Corinto. El orgullo y la envidia habían traído división. Y solo por jactarse de que eran de Pablo, de Apolo, de Cefas, estaban destruyendo el templo. De esa manera, hermanos, podemos destruir el templo de Dios, teniendo división con otros hermanos. Cuando un hermano tiene enemistad con otro hermano, cuando un hermano de la congregación detesta a otro hermano, no lo quiere ni saludar, vamos a juntarnos. Bueno, ¿quién va? Va este y va tal. Bueno, no voy al otro grupo. Cuando uno saluda a regañadientes al hermano, o lo trata de esquivar, cuando uno se deja llevar por algo que no le gusta de manera personal y se generan divisiones. Felicidades, estás destruyendo el templo de Dios. Eso es una destrucción superficial. Y sin embargo es grave porque el versículo 17 de nuevo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él. Nadie quiere estar en ese versículo 17. Nadie. Tengamos cuidado si tenemos alguna de estas actitudes con otros hermanos o hermanas, porque estamos destruyendo piedras vivas, parte del templo de Dios. Y así se destruye el templo de manera superficial. Ahora hay un nivel, que es el nivel fundamental. Alguno podría decir que es más grave, yo considero que podría ser de la misma gravedad que el primero. Si usted quiere tirar abajo un edificio sin que quede nada sostenido, tira el fundamento y todo se viene abajo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fundamento del templo de Dios? Según el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cómo se destruye de manera fundamental? Quitemos a Cristo del fundamento y el templo se viene abajo. Quitemos a Cristo del fundamento y el templo se destruye. Perder de vista que Cristo es la base y el objeto central de la iglesia, hacer el fundamento de la iglesia otra cosa que no sea Él, eso es destruir el templo de Dios. Por ejemplo, los líderes de la congregación empiezan a tener estrategias empresariales para atraer más gente, ¿no? Bueno, o para hacer más llamativas las reuniones. Ahí se está corriendo a Cristo el fundamento. Cuando ponemos formas, personas, malas enseñanzas, etcétera, pueden ser muchas cosas que corran a Jesús del centro. Pero en Corinto lo que estaba pasando era la división y la destrucción del templo por motivaciones incorrectas, por el orgullo y la envidia. Entonces, tenemos que preguntarnos, hermanos, siempre cuando estamos por venir un domingo, ¿qué te motiva a congregar? ¿Qué es lo que te motiva a venir los domingos a la iglesia? ¿Qué te motiva a ser parte de la iglesia esos domingos? ¿Es más importante la música porque la música de la iglesia me gusta? ¿Vengo porque me gustan cómo cantan, porque los hermanos me tratan bien? ¿Vengo porque me gusta ese predicador y si ese predicador no está, no vengo o no le doy la atención debida que corresponde a la palabra de Dios? Incluso, hermanos, nosotros los que servimos en estas áreas, venimos por la monotonía de la vida, de que estamos acostumbrados a venir todos los domingos, levantarnos a las 7, 8, no sé qué hora se levantan, de la mañana, y se me hizo costumbre levantarme a ese horario, entonces tengo que venir y porque tengo que predicar y porque tengo que cantar. Bueno, la motivación, hermanos, debe venir realmente los domingos porque quiero adorar a Cristo con mis hermanos. Esa es la motivación correcta. Porque quiero contemplar la gloria de la iglesia, la gloria del templo de Dios con mis hermanos. Es la única manera que puedo contemplar la gloria de Dios. No es por YouTube, no es por Facebook, no es solo, es congregando la iglesia y manteniendo esa comunión y unión todos los días, todos los domingos. El punto es, y escuche bien, no quiero ser dogmático con esto, pero quiero que entiendan. El punto es, ¿qué te motiva a venir los domingos? ¿Qué te motiva a congregar? ¿Qué te motiva a ser parte de la iglesia? Porque si ver la gloria de Cristo a través de la comunión con los hermanos reunidos no es tu fundamento, entonces Jesús se está corriendo de lado. Y de nuevo, es lo que estaba pasando en Corinto. El fundamento para algunos no era Cristo, no era su gloria manifestada a través de los hermanos y la comunión,
eran las profundas enseñanzas teológicas de Pablo. Entonces decían algunos, yo soy de Pablo. Para otros, no era Cristo ni la gloria de Dios al reunirse con los hermanos, era la elocuencia de Apolo para predicar y enseñar. No era Cristo, era la gran capacidad de liderazgo que tenía Cefas, que tenía Pedro. Y algunos que quizás se creían un poco más santos decían, yo soy de Cristo, aunque estaban haciendo división también, ¿no? ¿Qué te motiva? Debemos cuidar el templo y debemos cuidar también y examinar nuestro corazón. Así que cuidemos el fundamento que es Cristo. Cuidemos a los hermanos que son parte del templo de Dios, como yo. Sacrifíquense por amor los unos a los otros, en armonía, que haya paz. Sopórtense en amor, en amor. No sopórtense en amor. Los unos con los otros, promuevan la paz. Ahora que sabemos cómo se puede destruir el templo, que es de forma superficial cuando tengo divisiones con otro hermano y no amo a mis hermanos, de forma fundamental cuando el fundamento es otra cosa y lo que me motiva es otra cosa y no Cristo y la comunión con los hermanos. ¿Cómo protegemos el templo? ¿Cómo cuidamos el templo de Dios? Bueno, los versículos 18 al 23 nos van a mostrar eso. Versículos 18 al 23. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Uno se engaña a sí mismo cuando trata de justificar sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, cuando se rehúsa a admitir que está equivocado, cuando cree que solo lo que él piensa es correcto. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con ese autoengaño que les dice a los corintios? Bueno, dice, si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo. Así que los corintios estaban engañando a sí mismos porque se jactaban y se dejaban cautivar por la sabiduría del mundo. Cada uno tenía una facción según lo que ellos creían que era mejor y según la razón que ellos tenían. Y Pablo les dice, tienen que dar un giro de 180 grados. Por eso les dice, háganse ignorantes para que lleguen a ser sabios. Tienen que girar completamente. Háganse ignorantes. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Nosotros nos asombramos de cosas del mundo. No sé, los avances tecnológicos, por ejemplo, hoy hay muchos avances tecnológicos que uno queda asombrado, ¿no? Los pensamientos filosóficos, muchos son muy buenos. A el que le gusta la filosofía, le gusta leer y sabe que hay pensamientos que uno los puede llevar incluso a Cristo. Pero Pablo nos muestra que ante la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo no es nada. Puede ser llamativa y eso es lo que produce que seamos engañados fácilmente. Por eso Pablo nos da una sabiduría única que si la llevamos a la práctica nos va a permitir cuidar el templo. Una sabiduría que si la ponemos en práctica día a día, tiene la capacidad de hacernos felices, de tener gozo día a día. ¿Cuál es la sabiduría que Pablo enseña? Bueno, es la que dice en el versículo 21 y 22 y 23, los últimos tres versículos. 21, 22 y 23. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Pablo dice, no se jacten de los hombres, no se jacten, porque esos hombres sin la gracia que Dios decidió darles serían inútiles. Y Él es quien decidió ponerlos al servicio de ustedes. Por eso dice, somos servidores. Algunos tienen por orgullo su físico, su intelectualidad, su capacidad. Yo no sé, yo tengo un físico envidiable, dicen algunos, yo me cuido, tomo esto, tomo lo otro. Pablo diría, ¿por qué te jactás de eso si la vida y la muerte te pertenecen?
Algunos se enorgullecen por la inteligencia, y Pablo diría, ¿por qué te jactás de eso, no? Si vos te pudiste sacar un 10 y sos un genio en lo que vos haces, es Dios quien decidió que tengas esa capacidad para poder dar lo que estás dando. Es Dios quien permite que puedas hacer lo que estás haciendo. No hay nada especial en vos, es Dios quien te está dando. De hecho, es todo lo contrario. Yo estoy convencido de que aquellos que reciben más gracias somos los más inútiles. Pero Pablo te diría, ¿por qué te jactás de la inteligencia y de la capacidad si todos los tesoros de la sabiduría escondidos en Dios te fueron dados? El orgullo de mi vida es esa casa que construí con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, con el trabajo, se la dejo a mis hijos y no está mal. Pero vos te jactás de eso. Y ese es tu orgullo, ¿no? Pablo diría, ¿de qué te jactás de todo eso si Dios te dio la tierra por herencia? ¿Por qué te jactás de eso si Dios hace lo que quiere con cada ser viviente de este mundo? La lógica de la sabiduría divina que Pablo nos está dando es, todo es de Dios y todo lo de Dios es de Cristo y todo lo de Cristo es nuestro porque estamos en Cristo. Esa es la lógica. Todo es de Dios y todo lo de Dios es de Cristo y todo lo de Cristo es nuestro porque estamos en Cristo. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿No entienden que Cristo pagó para que toda la tierra sea suya y de su pueblo y un día gobernar con él? ¿De qué se jactan? Le dice Pablo a los Corintios. Si tuviste fuerza para levantar una bolsa de cemento es porque Dios te dio esa fuerza y la capacidad y no permitió que caigas en enfermedad. Si tenemos esa convicción, hermanos, de que nuestro orgullo es Cristo, entonces tenemos seguridad, porque todo me pertenece por ser de Cristo. Tengo todo. Todo el conocimiento que pueda haber lo puedo encontrar en Cristo. Todo lo que hay en la tierra lo puedo tener por herencia. Todo. Todo. Entonces, ¿qué podemos envidiar de algún hermano si sabemos que tenemos todo en Cristo? ¿Qué cosa podemos querer que ya no tengamos y que no recibimos? Si mi hermano también recibió todo por Cristo es porque entonces también es coheredero junto conmigo. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 31, dice, el que se jacte en el Señor. En el capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido antes? Según la de Corintios, Pablo en el versículo 17, el capítulo 10, 17 dice, mas el que se gloríes en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cuál es la sabiduría divina que Pablo nos enseña? Jesús es el único por el cual debemos jactarnos y por el cual tenemos todo. Todo. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por ese orgullo y esa envidia que muchas veces viene, después de 3 días resucitó. Y se sentó a la diestra del Padre y ahí en la diestra del Padre reclamó, todo me pertenece. Todo. El universo, las estrellas, los planetas, la naturaleza que creé, toda la belleza, el conocimiento, todos los gobiernos, reinados, imperios, naciones, todo es mío y de mi pueblo. Los que son míos, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos? Hermanos, piensen, para terminar, que somos el templo de Dios así como estamos. Así como estamos, somos el templo de Dios. Y cada uno es coheredero con Cristo de todas esas riquezas inescrutables que Dios se las entregó y que nosotros recibimos por gracia. Entonces, jamás puede haber división si consideramos esas cosas. Si consideramos que Cristo murió en la cruz y que por su gracia recibimos todo lo que le fue dado a Él, entonces, ¿qué podemos esperar de otra cosa, no? ¿Qué podemos anhelar que no tengamos? Somos coherederos con Cristo. Y así como estamos, nos vamos a ver las caras en la eternidad. Espero. Y vamos a disfrutar de esa eternidad y de esa gloria. Y vamos a reinar juntamente con Él. Viviendo en perfecta paz, en perfecto amor, en perfecto gozo. Mientras tanto, cuidemos el templo de Dios. Vamos a orar.